Lunes 9 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a este tiempo para la comunicación en PTV, el lugar que, como saben, reservamos para el comentario, para análisis de las informaciones publicadas en las portadas de los diarios cordobeses, Diario Córdoba, Diario El Día y Diario ABC. Hoy nos acompaña precisamente Francisco Pollato. Paco, bienvenido, director del ABC Córdoba, que va también a ilustrarnos con sus comentarios de la información, como les digo, local. Hoy es un día raro, hablamos antes Paco y yo de esta Navidad tan rara, que tan poca información ha generado, y hoy también además lunes, con lo cual mucha disparidad en las informaciones que aparecen publicadas en los periódicos. De hecho, poca información estrictamente local. Empezamos, si les parece, por ejemplo, por el diario El Día, que hace a modo de un balance o de una petición de Reyes Magos para este año que acabamos de iniciar. Dice el diario El Día: los agentes sociales piden diálogo para afrontar los retos del año 2017. Lo están viendo, los sindicatos apuestan por la concertación y los vecinos exigen servicios para la periferia. En infraestructura, la ciudad espera que el nuevo año traiga la conclusión de los grandes proyectos. Decíamos, Paco, cuando acabó el año pasado, que el año 2016 es un año muy de transición, muy de proyectos que empezaban, que no acababan y que incluso algunos se ha quedado más atrancado de cómo empezó. Bueno, evidentemente para lo que es Córdoba, el hecho de que durante 2016 esos proyectos que el nuevo gobierno municipal tomó cuando llegó al ayuntamiento y que había puesto o había sembrado el PP y decidió pararlo en su gran mayoría, obligó a que se replanteasen o se retomasen al final del año mucho, con lo cual no hubo una transición continuada, sino que realmente hubo más un parón. Aunque luego se retomaron algunos de ellos y esperamos que ahora en este año 2017, que debe ser un año clave en el gobierno municipal, si quieren demostrarnos a los ciudadanos que pueden poner en marcha proyectos, este año es fundamental para dar o continuidad o poner en marcha nuevas iniciativas que cuajen de aquí a lo que resta ya de mandato. Sí, porque trae vosotros, por ejemplo, en la página 2, el Cercanías, que sigue atrancado. Totalmente. Y que además está ahora a expensas de un estudio, que yo creo que para un proyecto es lo peor que puede haber, está a expensas de que un técnico informe. Este proyecto, que además se renombró, se rebautizó de Metrotren, que enlazaba las barriadas periféricas con el centro, ha pasado a llamarse, según el propio ayuntamiento ha querido impulsarlo así, Cercanías, porque quieren ampliarlo a Villa del Río y Palma del Río. Se dijo de él que a finales del año 2016 podría estar funcionando en su parte metropolitana, ¿no? Desde Alcolea hasta Villarrubia. Eso no ha sido así, no hay un convenio, un acuerdo firmado entre Renfe y el Ayuntamiento. Sí, por su parte el Ayuntamiento ha cerrado un preacuerdo, digámoslo así, con la Junta de la Diputación para cubrir de alguna manera el déficit de explotación. Y ahí es donde está la clave realmente y, por supuesto, en la voluntad política. La clave está en que hay muchas dudas, parece, en cuanto a la demanda real que puede tener este servicio. De ahí que en su momento se encargase un nuevo estudio del que se está a la espera ahora mismo. La cuestión es saber cuántos potenciales clientes van a utilizar este servicio, qué tipo de tarifa o de billete de precio tenemos que poner y quién se va a hacer cargo del déficit de su explotación. Eso se está convirtiendo en un bucle del que no se sale. Los retrasos que ha habido, el parón que tomó el ayuntamiento cuando llegó a capitular el nuevo gobierno municipal, había un convenio, un borrador de convenio con Renfe para al menos poner en marcha los primeros convoyes en la capital. Todo eso ha sufrido una demora y ahora mismo estamos en una situación pues de impasse. Pues no hay acuerdo con Renfe, no sabemos muy bien si va a ser un cercanía, si va a ser un media distancia, porque hablamos de más de 100 kilómetros desde Villa del Río a Palma del Río. En Andalucía no hay un cercanías con esa distancia y me parece que en España tan solo podría haber alguno por Castellón o Tarragona y es media distancia. Hay muchos flecos que atar y se hace más necesario un diálogo y una voluntad de poner en marcha al menos el trayecto metropolitano. Porque además, a mí me da la sensación, y a lo mejor la percepción mía solo, que no hay una estrategia de comunicación de la capital con el Valle inicialmente, pero tampoco con el resto de la provincia. Acuérdate que se puso en marcha la red metropolitana para los transportes por carretera, la autobús. Sí, el consorcio de transporte. Consorcio, que funciona relativamente. Sí. Incluso se habló de una serie de aparcamientos disuasorios para que la gente de la provincia viniera a Córdoba, soltara su coche, a la estación, por ejemplo, y utilizara transporte público.
Se está haciendo todo un poco a salto de mata, parcheando, pero no hay un concepto. Puede ser que falte una estrategia de transporte que una mejor la provincia y sobre todo el área metropolitana. Es cierto que de Córdoba hay lanzaderas, mejor dicho, trenes de media distancia que van hacia Sevilla y que paran en Palma del Río, por ejemplo, o en Posada. No está tan bien comunicado, sin embargo, el Alto Guadalquivir con Córdoba. Lo que está claro es que este proyecto realmente nació como algo metropolitano del término municipal de Córdoba, sobre todo para acercar las barriadas periféricas al centro, que están relativamente mal comunicadas en cuanto a tiempo, porque se tarda mucho, no así en cuanto a distancia, y era un proyecto sobre el que pivotaba también el Centro de Ferias y Convenciones para establecer una comunicación de unos 5 minutos o 3 minutos del centro a ese proyecto. Al ampliarse el abanico, al saltar, digamos, a una distancia mucho mayor, hay que replantear todo el proyecto. Y es verdad que también en todo este impasse que se ha producido subyace las dudas sobre la propia Aucorsa. ¿Cómo va a impactar un servicio como este tren metropolitano en una empresa, Aucorsa, que además está siempre en el filo del alambre, ¿no? Porque ahora tiene que desarrollar este año una nueva reforma de líneas que ha planteado para intentar parar una nueva pérdida de viajeros que se viene produciendo en los últimos meses? Yo creo que esos estudios van un poco también en esa línea, ver de qué manera eso va a incidir en tener que renovar algunas líneas, las periféricas las primeras, pero también algunas líneas que sirvan para ir bombeando pasajeros, digamos, a las distintas estaciones que pudiera tener este tren metropolitano, cercanía o media distancia, como se quiera llamar. El diario El Día hace un recorrido por algunos de esos proyectos que, bueno, lo traemos todo en la cabeza. El tema de Ronda Marrubial, el tema del Centro de Congreso, la Ciudad de la Justicia, la Comisaría. Son proyectos todos ellos que se esperan mucho de este año, pero hay que recordar que el año 2019 es año electoral otra vez y la tendencia que nos marcan los políticos es que se deja todo casi para el final para que nos luzca algo, porque es una práctica que no es que sea la más recomendable, pero la hace todo el mundo. El 18 será el año quizá de los proyectos y este será otro año de transición. Pero hay que sembrar. Vamos a aplicar un poco la teoría agraria, ¿no? Para que algo de sus frutos tenemos que sembrar, y para sembrar está este año 2017, porque 2018 puede que resulte ya muy precipitado si de lo que hablamos son de proyectos a medio plazo. Si son proyectos pequeños de corto plazo, bueno, 2018 se puede encarar como una fase de proyectos de barrio pequeños, ¿no? Pero grandes proyectos como la Ronda del Marrubial, por ejemplo, que citaba antes, que parece ser que 2017 sí va a ser un año en blanco en cuanto a las obras, a no ser que empiecen a arreglar la muralla, que puede que sea el inicio de los trabajos por parte de urbanismo. La Ciudad de la Justicia sí se va a terminar y el traslado de todos los cerca de 400 empleados de justicia en Córdoba va a empezar también este año, pero muchos otros que se han planteado necesitan un empujón o tomar en serio la directriz. Algunos es verdad que tienen fecha de conclusión para este año, la normal de fecha de hace 2 o 3 años. De magisterio tiene un ultimátum de alguna manera en marzo de este año, si no perderíamos el dinero. Y incluso el Centro de Ferias y Convenciones, la nueva prórroga llega hasta marzo y probablemente aumente hasta junio. Es decir, de alguna manera lo que hace falta es que precisamente no sea 2017 un año transitorio, sino que se pongan las bases de proyectos de calado que sirvan para resumir un mandato que todavía no ha sentado ni mucho menos sus pies y tampoco sabemos si hay unas directrices estratégicas en la gobernanza de la ciudad, en ese sentido. En las otras dos portadas, Córdoba y a veces hablan de economía en su principal titular. El diario Córdoba habla de las vacunas. Comienza un nuevo curso y cambia el calendario de vacunas. Así que todos que tengan hijos entre 0 y 14 años les interesa esta información. Dice el diario Córdoba que afecta a 100.000 niños cordobeses, que cambia las dosis, cambia el número de pinchazos, dice el diario Córdoba, y también cambia incluso una vacuna que entra o que sale del sistema de vacunas. Quizá lo más significativo sea que aún hay vacunas que sigue sin cubrir la Seguridad Social. Ha entrado, creo, el tema este del hemofilus, que es el de la meningitis o el de la neumonía, pero hay todavía vacunas que quedan fuera. Sí, este es un debate largo porque van generándose necesidades que de momento el sistema público sanitario no cubre. Estoy recordando ahora mismo que
creo que hubo, no sé si es esa la que has comentado que entra, la de la... Hemophilus es el que puede provocar la neumonía. Hay otro que... Meningitis la y neumonía, meningitis sí, C, pero bueno, está la de meningitis que no cubre, efectivamente. esta famosa que se llama Prevenar. La Prevenar, y luego otra que salió recientemente, que hubo ciertos picos de demanda que incluso los laboratorios se quedaron sin producción. Ni siquiera pagando. Y ni siquiera pagando porque no había producción para la demanda que se había producido. Es un tema muy sensible porque evidentemente estamos hablando de menores, estamos hablando de niños, la reacción natural de un padre cuando surge la necesidad de vacunar y las sociedades médicas recomiendan que se pongan esas vacunas en líneas generales, los padres pues rápidamente vamos a poner las vacunas. Y ahí es donde se producen estos problemas, o bien porque no lo cubre el sistema sanitario, porque se trata de medicamentos muy caros, como luego resulta cuando vas a la farmacia a pagarlo, o bien porque hay tal demanda que aunque los cubre el sistema sanitario, a veces hay problemas de abastecimiento. Estas variaciones en el calendario se suelen producir, evidentemente, de criterios totalmente sanitarios y, bueno, ante demandas y problemas que se han detectado, pues se van incluyendo algunas que antes sí tenías que pagar. Yo creo que en esto es como todo, cierta justa medida para que se puedan atender esas nuevas vacunas que hay que poner y que son costosas para la mayoría de las familias, pero evidentemente también aquí juega el elemento de los laboratorios farmacéuticos y de que no deja de ser un negocio, ¿no? Creo que hay que buscar cierto equilibrio y atender con un sentido común las exigencias de los pacientes desde el rigor sanitario, ¿no? Hay que recordar que esta Prevenar de la que hablábamos cuesta 230 € en la vacuna, o sea, no está al alcance de toda la familia ese tipo de vacuna. Y mucho menos la que hablábamos también antes, eran 2 dosis en 2 meses, y cada dosis eran, me parece que unas 70 u 80 €, ¿no? Con lo cual, aquellas familias que tengan 2 hijos, pues multipliquen por 4, ¿no? Y al otro lado está la de vacunas que tiramos, aquellas de la cepa, aquellas que no sirvió para nada, que compramos un montón de vacunas y que se quedaron sin... O sea, que parece que no se ha hecho con todo el rigor necesario esta política de vacunaciones. Hablando de sanidad, el diario ABC trae en la portada 1, la portada del periódico, un tema, bueno, que supongo que irá arrastrando polémica más de un día, y es sobre una compra extraña que hizo el actual viceconsejero, cuando se ocupaba de otra responsabilidad. Titula: viceconsejero de Salud compró medicamentos con precios inflados a quirófármacos para su hospital, pagando un 20% más que otros centros de la misma provincia de la que Granada, en este caso. Es llamativa la información, sobre todo después de haber comentado lo de las vacunas, donde se ejerce desde la Administración un férreo control del euro y del céntimo para que se gaste a veces lo injusto, no lo justo, y en este caso es todo lo contrario. El viceconsejero actual de Salud, en su día era responsable médico del Hospital Virgen de las Nieves, y referente a una serie de medicamentos, elevó el precio de compra un 20% frente a lo que otros hospitales de la misma provincia de Granada gastaban, con la circunstancia agravante de que se trataba de medicamentos que era para pacientes de unidades que ese hospital sí disponía y no los otros de la provincia de Granada. Por ejemplo, hematología. Si tú tienes muchos pacientes, es normal, por economía de escala, que te cueste menos ese medicamento que si tienes pocos, como ocurría en los otros hospitales. Esta diferencia de un 20% es bastante sospechosa. Esto deja en jaque toda la discusión que ahora mismo además se está teniendo sobre las fusiones hospitalarias en Granada, en Málaga, en Sevilla, en Huelva, todas las protestas que está habiendo en torno a esa marea blanca y toda esa política de ajustes que diariamente en nuestro servicio sanitario, que es muy bueno, hay que decirlo, es muy bueno, pero que venimos sufriendo los usuarios, ¿no? Y se contrapone esa política de ajuste a esta política de despilfarro, porque no hay razón para pagar más por un medicamento cuando no se debe pagar. Publicamos en ABC estos días festivos de Navidad unas imágenes aterradoras del servicio de urgencias del Reina Sofía, con esperas de más de 4 horas, innumerables camillas, innumerables pacientes esperando y un servicio médico de urgencias que me imagino que no darían abasto, pero por la razón de que no ha habido contrataciones o muy pocas contrataciones para reponer aquellos puestos que se han marchado de vacaciones o de descanso, y las plantillas se han quedado a cuadros y me imagino que habrán sido unos días terribles, más y ahora cuando pueden empezar de nuevo los días de picos de gripe. El caso este de la vacuna, yo entiendo, y sin haber profundizado mucho en la información, que puede haber dos supuestos, o el de la inoperancia o negligencia de quien contrata, o incluso más allá, el querer favorecer los laboratorios.
Yo me inclinaría que puede ser lo segundo. Sí hay que tener en cuenta un dato importante. Estos hechos se producen en el año 2007 y en el año 2007 todavía no estaba implantado en la provincia de Granada lo que se llama una plataforma logística de suministro, es decir, para entendernos como una central de compras. Ahora mismo todas las provincias, en cuanto a materia sanitaria, en Córdoba también, para suministrar a los hospitales de medicamentos o de material, digamos que existe una central de compra, una plataforma logística que es la que se encarga de negociar de manera unitaria los precios y las compras de todos esos materiales y medicamentos que luego abastecen a los diferentes centros sanitarios. El hecho de que no existiera esa herramienta entonces da más carta blanca, da más margen de maniobra a quien quiere un poco jugar con la picaresca en este tipo de compraventa, que sin duda alguna no tiene ningún sentido que se eleve el precio, porque al final es el dinero de los contribuyentes con el que se está comprando. La única excusa que han puesto, o la única justificación, es que estaba siempre dentro de los márgenes, que nunca se sobrepasó la puja. Sí, se habla de ese incremento, igual que hablamos en las licitaciones de oferta a la baja y bajas temerarias, pues aquí siempre hay un margen superior de compra que se permite, pero que el sentido común indica que no se tiene por qué pagar más por algo que en realidad puedes pagar mucho menos y puedes ahorrar. Que simple misma diligencia que se está utilizando para recortar o para ahorrar un sitio. Claro, para es que es un argumento que choca frontalmente con el que está empleando ahora para decirnos que hay que apretarse el cinturón y que no se pueden contratar más médicos en Navidad. Hay que dar la alta más rápido. Y que hay que dar la alta más rápido y que las citas pues no te las dan a las 24 horas, sino a las 72, porque hay poco efectivo y no tenemos más dinero. Bueno, pero la casa se tiraba por la ventana, ¿no? Y no había problema. Las otras dos fotos, la del día sí que es una foto local, una foto de calle Gondomar, dice domingo de compras para cerrar la Navidad, una foto que firma José Martínez Chencho. Las rebajas sirven de reclamo antes de regresar hoy a la normalidad. Bueno, se ha acabado una época festiva que yo como balance en este asunto de la economía creo, sin que tengamos todavía datos sobre la mesa, no nos ha aportado datos, que ha sido una época aparentemente buena. Mucha gente en la calle, mucha compra, se ha incrementado la actividad, tanto en comercios como restaurantes, más turistas, creo yo. También hemos visto una estadística que habla. El balance parece positivo. Yo creo que sí, en líneas generales. No es que uno sea un órgano estadístico, pero yo creo que todos hemos tenido oportunidad estas Navidades de hablar o con personas vinculadas al comercio o a la hostelería, y a mí por lo menos las percepciones que me han llegado han sido esas, ¿no? Siempre se dice que aunque las calles estén llenas de gente hay que fijarse mucho si esas personas llevan bolsas o no llevan bolsas, ¿no? Que eso significa que han comprado. Y yo creo que en esta ocasión sí se ha producido eso, Javier. Las grandes, por ejemplo, los días posteriores al sorteo de Navidad, en las grandes superficies cordobesas, nosotros hicimos una información en la que hablaban de que preveían un 10% más de visita a los centros, lo cual, de alguna forma, eso invita a pensar que se compró más. Yo creo que los restaurantes, los servicios de catering, en algunos casos a mí me consta que han estado desbordados durante toda esta fecha. Hablamos de 3 semanas, que ha sido un no parar. La ocupación, parece que también la ocupación hotelera ha sido buena. En este caso la Navidad ha permitido casi 3 puentes, ¿no? El de Navidad, el de Año Nuevo y el de Reyes. Y las compras, aunque las rebajas ya de invierno se han desnaturalizado por el hecho de que la ley permita que desde el 1 de enero uno pueda aplicar descuentos ya a sus productos, no es como antes que se veían esas imágenes corriendo a las puertas de los grandes almacenes, pero también existe una alegría y se ve en las calles que los primeros días de la rebaja hay que aprovecharlo. Y no se nos puede olvidar que venimos de 3 semanas de gastos continuos en todas las casas, ¿no? Las cenas, los regalos de Reyes, algunos viajes de aquellos que hayan podido hacerlo, con lo cual existe lo que se suele llamar una alegría y ha podido haber una alegría de consumo que es fundamental para sectores como el comercio y la hostelería, que gran parte de su facturación anual se centra en estos días. Ha habido quizá un aumento de la confianza al horizonte a medio plazo. Cuando una familia gasta es porque confían que durante 4, 5, 6 meses tiene garantizados los ingresos. Efectivamente. Y eso es lo que ha ocurrido esta Navidad quizá. Efectivamente. Además, las grandes superficies, sobre todo, hay una que está en la mente de todos, llevan años ya aplicando sistemas de préstamos, digámoslo así, entre comillas, para que las familias puedan hacer estos gastos y luego puedan pagar fácilmente a posteriori todo eso, ¿no? Y luego hay un dato fundamental que responde a todo esto, ¿no? El año ha acabado en Córdoba con un dato de desempleo bajísimo, ¿no? Son 80 y tantas mil, 84.000 personas, creo recordar, que no tienen empleo. Eso es un drama, pero evidentemente sí, pero venimos en los últimos
4 o 5 años hay 20.000 o 25.000 parados menos en Córdoba. Eso significa que hay personas que han encontrado trabajo, que tienen un sueldo, que cotizan, que pueden hacer este tipo de gastos, que antes no se podían ir de cena de Navidad y han podido irse de cena, que han podido tener una cena un poquito más suculenta, y todo eso son cosas que influyen en que sea una Navidad pues más gastosa, ¿no?, y más alegre en el consumo. Hemos estado viendo todos estos días algunas estadísticas de cierre de año en la línea que hablábamos, ¿no? El mejorar la matriculación, la matriculación de vehículos, muy importante. La venta de pisos, el precio del suelo, o incluso aparece otra información, no sé dónde la he visto, no sé si la traéis vosotros, no sé dónde la he leído. No, en el Diario de Córdoba. La vivienda de segunda mano tardan 10 meses en venderse, que es reducir una cifra anterior. 10 meses estamos a la media nacional, ahí por la mitad. Todo lo va indicando, los indicadores apuntan a que hay una mejoría cierta en la economía. Sin embargo, Paco, luego las estadísticas oficiales nos ponen a enfriar. Es decir, a lo mejor hay una estadística de consumo que son muy positivas, aumenta, no sé, por ejemplo, la gente que compra lotería de Navidad, más que nadie en Córdoba. El gasto de regalos, más que ninguno en Córdoba. Luego las cifras oficiales nos echan un poco, o hay mucha economía no declarada, mucho ingreso no declarado, o hay un desfase entre cifra y cifra. Por un lado, la estadística no deja de ser estadística, es algo frío que siempre o ves la botella medio llena o la ves medio vacía. En segundo lugar, es cierto que hay economía sumergida. Yo creo que si no hubiese sido por la economía sumergida, en los años de crisis tan duros que se han pasado en este país, en esta autonomía y en esta provincia, hubieran desatado una agitación social muchísimo mayor. Y ese rastro de la economía sumergida continúa en muchas personas que a lo mejor han podido encontrar un empleo, no es un empleo que les proporcione una estabilidad ni un sueldo razonable y siguen complementándolo con una actividad de economía sumergida. Pero yo creo que también lo que ha ocurrido es que las familias, y todos nosotros hemos aprendido en estos años a concentrar los gastos más que antes, ¿no? Digamos que las familias vienen ahorrando y saben que la Navidad es una fecha en la que, gracias a que ha mejorado su situación, se pueden permitir más alegrías. Quizás esta sobredimensión del gasto, de comprar décimos, se concentra mucho en el periodo navideño, y ahora después, probablemente hasta que no llegue Semana Santa o ya en Córdoba mayo y verano, no volvamos a ver ciertas alegrías de gasto y ahora puedan venir meses un poco más duros o donde estos sectores como el comercio y la hostelería lo pasen peor porque se replieguen, digamos, las velas y las familias no pueden estar haciendo grandes esfuerzos continuamente. La cuesta de enero y de febrero. La cuesta de enero y de febrero. El diario El Día trae, vamos a ir acelerando, una información a la portada interesante, aunque también previsible. Dice el consistorio, el ayuntamiento, hará cambios en capitulares tras la vuelta escolar. Hoy es el día, la prueba de fuego de la reforma de capitulares. Hoy no solamente entrarán vehículos de residentes, también entrarán vehículos a dejar los críos, donde han entrado ya, son las 10 prácticamente, los críos que ya van a los colegios del centro. ¿Está el plan preparado para esta avalancha de coches? ¿Lo veremos? Bueno, se había previsto en la apertura de las esquinas de la calle Capitular el día 3 de enero, estaba previsto ya un plan de tráfico donde sobre todo el transporte público, autobuses y taxis ya sí podían acceder desde Alfaro, desde San Pablo, incluso desde la calle Sevilla, a la zona de la Plaza de las Tendidas, bajar por Claudio Marcelo y la salida de la calle San Fernando, Diario de Córdoba, que es un poco la única ruta que ahora mismo tenemos para entrar al centro. Creo que en el caso de los colegios, lo que se había establecido ya y se había pactado era puntos donde los autobuses de transporte escolar podían aparcar y rutas a pie lo más cercanas posible a los colegios y en algún caso no sé si podían llegar a dejar que entrasen hasta el microbuses centro, también. con microbuses, lanzaderas, efectivamente. Lo que está claro es que el ayuntamiento, quizás este sea un tema para 2017, se tiene que plantear muy en serio y yo creo que es un tema para verlo con tiempo, sin prisa, qué va a ocurrir finalmente con la movilidad en el centro de Córdoba, porque no podemos estar siempre que tocamos una calle y la peatonalizamos, sacando el mismo debate de las peatonalizaciones, que vamos a peatonalizar no sé cuántas calles, que todos creo que estamos de acuerdo en los beneficios que tiene una calle peatonalizada, ¿no? Y ejemplos hemos tenido, pero eso conlleva una serie de contrapartidas que no hay que olvidar, como los aparcamientos, la movilidad de los residentes, el transporte público, todo tiene que ir acompasado y lo que tenemos que pensar es si queremos un centro peatonal, con una calle Claudio Marcelo, que probablemente estén todos los focos situados ahora mismo en ella para convertirla en peatonal, cómo van a pasar los coches y cómo va a pasar el tráfico.
y cómo van a acceder los escolares al colegio. Yo creo que es un debate interesante, un debate de profundidad y un debate que hay que coger el toro por los cuernos y tomar decisiones valientes, pero siempre midiendo todos esos elementos que son muy importantes, porque al final no podemos desterrar al coche. El coche tiene que moverse por la ciudad, tiene el residente que salir de su casa, tiene que coger un servicio de transporte público y tiene que poder aparcar para luego poder pasear y disfrutar del centro histórico tan magnífico que tenemos. Sí, la sensación quizá a veces, Paco, es que hay un método, una estrategia de ensayo-error, y pruebo, no me sale, doy marcha atrás, porque lo de María Cristina parece un poco chapucilla, el cruce ese que se ha hecho para buscar el Cabral y Morán, esa esquinita, o la salida de la espartería para la calle La Feria también parece un poco ahí que se está usando como truco. Claro, es que hay que dar salida a los residentes. Hay muchas plazas de garaje todavía en el centro y todo el tráfico de residentes que proviene de la corredera o todo el tráfico de residentes del mismo centro, de todas estas calles o de la cerquía, tiene que salir por alguna parte. Entonces, hay situaciones en las que no puedes dar la vuelta a la gran manzana de Capitulares, por decirlo de alguna forma, para salir hacia la ribera y hay que coger atajos para poder seguir utilizando la salida de Torres Cabrera y Carbonell y Morán. Por eso digo que es un tema muy sensible. Vamos dando pasos sin una estrategia clara, se van peatonalizando calles del centro, pero no sabemos realmente si al final aspiramos a un gran centro peatonal y qué hacemos con los coches, con los autobuses y con los taxis, ¿no? Yo creo que eso merece una reflexión seria, abordarlo con valentía, pero no ir improvisando, porque es lo peor. Dos estadísticas en el diario Córdoba, para ir terminando. Dice que 8 de cada 10 acusados por violencia machista son condenados en Córdoba, una cifra que tampoco nos sorprende, sobre todo porque lo que nos da la experiencia es que quien llega a denunciar es porque el caso es bastante, no digo que sea siempre real, porque hay dos que no lo son, pero que quien denuncia es porque llega a una situación límite, quizás. Evidentemente, yo creo que están las cifras y las proporciones en lo que se ha venido conociendo. Hay un 20% en el que no son condenados o porque se retira finalmente la denuncia o porque no se puede probar esa acusación de maltrato, y ya estamos hablando de un 80%, que es un elevado porcentaje, ¿no? Me parece, no voy a decir lógicas porque no se puede ver nada lógico en este asunto, pero bueno, dentro de lo previsible, ¿no? La otra estadística que tiene el diario Córdoba es para la ley de dependencia. Dice que el 64% de los dependientes beneficiarios son mujeres. No sé si esto es que se feminiza la dependencia o la exclusión, si es más pura, o que volvemos a que hay pensiones de viudedad muy bajas, o que las mujeres viven más, no sé cuántos factores. Hay una mayor esperanza de vida de la mujer en Córdoba y en España, e incluso creo recordar que la mujer cordobesa podría tener una de las esperanzas de vida más altas de España, está alrededor de los 82 años, ¿no? Eso ya quiere decir pues, que hay mujeres que van a vivir más tiempo y que evidentemente necesitan más servicios al quedarse solas antes, y porque las pensiones de viudedad también es verdad que son de las más bajas que existen en España las que tienen las viudas en Córdoba. Todo eso se une y hace también previsible ese porcentaje. Vamos cerrando los sumarios. El diario El Día trae en portada la foto para Nacho Montoto, para José Ignacio Montoto. Lamentablemente hay que contar el fallecimiento de este joven escritor cordobés, que hay muy pocos datos que dar todavía. La verdad es que sí. Las sorpresas, fundamentalmente. Cuando una persona tan joven se marcha, pues evidentemente a todos nos llena de sorpresa y nos supone a todos un gran shock, ¿no? En el caso de Nacho Montoto, pues más, ¿no? Una persona con una trayectoria en la poesía importante, con galardones como el Premio Andalucía de Poesía de 2013 importante. Creo que fue el coordinador de la última edición de Cosmo Poética. Cualquier pérdida es lamentable y hay que lamentarla, pero en el caso de las personas jóvenes con 37 años, pues todavía más nos choca, ¿no? Porque tenemos muy vivo su recuerdo, su presencia. Hace poco también presentaba su nuevo libro en Capitulares, la Delegación de Cultura, y bueno, son desgraciadamente noticias que nos conmueven, ¿no? Y mandarle de aquí evidentemente a su familia un caluroso abrazo. Nos unimos al dolor de la familia, de los amigos de Nacho, que tenemos que mandar su pérdida. Ya para cerrar, el diario ABC trae un asunto más en el ámbito provincial, el tema del vino. Dice el diario ABC que los vinos de Montilla y Moriles aumentan en exportaciones en 5,6 millones de euros. Una buena noticia, sobre todo, no ya para el hecho en sí puntual, que lo es, sino en las perspectivas también, ¿no? Sí. De salida.
más cualitativamente que cuantitativamente, suben un 2%, pero probablemente a razón de ese esfuerzo exportador que ha habido en muchas empresas agroalimentarias, las bodegas son parte de esas empresas agroalimentarias en el periodo de crisis, y luego porque el vino Montilla Moriles tiene la peculiaridad negativa de que por su composición natural es un vino que cuesta exportar, porque en toda exportación van pasando los días y los plazos y ese tiempo juega siempre en contra de un vino que para mantener sus grandiosas propiedades naturales necesita, no puede ser exportado con tanta prolongación para mantener esas Y cualidades. gana más en barrica que en botella el vino. Y efectivamente en mercados más próximos. Claro. Siempre ha sido un hándicap del que ha hablado el marco. Pero es buena señal por esas dos razones. Primero porque una de las grandes barreras poco a poco se va superando y después porque además lo hace un vino de estas características, ¿no? Todo eso a un marco como Montilla Moriles le favorece, teniendo en cuenta que es un vino que tiene todavía un consumo excesivamente local. Y ya para terminar, un tema también trae, bueno, hay mucha más información, el tema del frío, la foto que trae el diario Córdoba de Kiev con una capa tremenda de hielo, la habrán visto ya, en resumen. Pero un tema, estamos fuera de hora, traéis vosotros que los 4 grandes partidos abren el año con 4 congresos, hablaremos mucho de esto. ¿Qué va a pasar con los partidos en Córdoba? Es decir, ¿qué va a pasar en Córdoba con el Congreso de Podemos, por ejemplo, y el gobierno municipal? ¿O qué va a pasar en el PP con su situación en el ayuntamiento? El PSOE vamos a dejar un poco más porque llegará en junio probablemente el Congreso. Pero hay una situación muy de incertidumbre en los partidos. Yo centraría las miradas en el PSOE y en el PP. Hay que tener en cuenta que Ganemos Córdoba no deja de ser una agrupación de electores donde una parte de ese partido es Podemos, ¿no? Y quizás la influencia que pueda tener la trifulca interna que viene manteniendo Podemos, bueno, puede tener un efecto no tan inmediato. En el caso del PP es evidente que si en febrero es el Congreso Nacional, pues hablamos de que antes de verano probablemente o después del verano haya un Congreso en clave provincial y ahí para mí la única duda es saber si José Antonio Nieto va a seguir siendo el presidente del partido, dada su nueva responsabilidad en el Ministerio de Interior, o va a haber cambio de cuadro. Me inclinaría por la primera opción porque va a seguir siendo el presidente y de momento no remover nada más. La duda está en el PSOE. Su secretario general en Córdoba, Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento andaluz, lleva prometiendo su marcha casi más de un año y no se produce. En el Parlamento se lo han echado en cara porque no cabe en sí que un presidente de una Cámara como la andaluza comparta además tareas orgánicas siendo el máximo responsable en Córdoba, y él ha dicho que se va a marchar y que pronto llegará esa fecha en cuanto se fijen también las fechas del Congreso a nivel nacional. Puede que el del PSOE tarde más por ese impasse que se vive a nivel nacional, pero le tocará su turno y habrá que estar muy pendientes de cómo se resuelve la reorganización interna del PSOE, si será Antonio Ruiz, el presidente de la Diputación, quien se haga con las riendas o finalmente hay alguna lista alternativa a los cuadros internos de los socialistas. Pero aparentemente desde lejos parece que no creo que haya sorpresas porque se procurará, eso es muy de aparato de partido, que no haya grandes convulsiones y aunque luego se anuncien algún tipo de disparos alternativos, algunos fuegos artificiales, al final nunca se da el paso adelante. El PP tampoco hay una alternativa. En el PP la única duda es si José Antonio Nieto seguirá siendo o no, y yo me inclino a pensar que va a seguir siendo el presidente provincial. Bueno, él dijo inicialmente que no porque su cargo era incompatible cuando tomó una responsabilidad en el ámbito nacional, pero luego al renunciar al escaño, creo que... Sí, él renuncia al escaño y sobre todo porque yo creo que en el PP hay un pensamiento que es el siguiente, probablemente es la primera vez que el PP de Córdoba tiene un alto cargo tan importante como es José Antonio Nieto, el número 2 de Interior, y piensan que no se puede desaprovechar esta ocasión, con lo cual el hecho de que el presidente provincial sea a su vez una persona que está en la pomada política de Madrid es muy importante, ¿no? Hay una clara conexión entre Madrid y Córdoba que no se produciría si fuese otra persona. Hablaremos muchísimo este año de congresos, seguro, porque además seguro que alguna sorpresa para animar el cotarro acaba apareciendo. Paco, muchas gracias como cada lunes por tu colaboración, como siempre interesantísimo. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana, como cada día les dejo ahora con Ana Espino y con su café y media. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.